Hola gente, hoy vamos a hablar sobre el tratado de aliado extra-OTAN que firmó Argentina con Estados Unidos en el año 98. Hago este video debido a que es necesario entender esto para poder hacer cualquier análisis de compra de material referido a Estados Unidos y Argentina. Para comprender cómo funciona esto, hay que entender primero cuál es la relación entre el Estado sede y el asociado, que es similar a la relación que se tiene entre imperio y colonia. ¿Qué es un imperio? Un imperio es una norma. Por ejemplo, Alemania tiene sus normas en tecnología. Quiere decir que Alemania en ciertos aspectos es un imperio tecnológico. Por ende, otros países adquieren el material alemán y lo operan bajo su norma o producen material complementario y también lo operan bajo su norma. Otra cosa es el imperialismo, o sea, que este Estado-nación tenga una política por la cual decida que otros estados reemplacen su norma u otras normas por la suya. Alemania es un imperio tecnológico, pero en cierto aspecto no se puede hablar que sea imperialista. China, por ejemplo, sí lo es, porque da préstamos a cambio de compras de material chino. O sea, China te presta en yuan y uno con los yuan compra productos fabricados por China. Entonces China sí es un Estado-nación imperialista, lo mismo que es Estados Unidos con todo este tipo de tratados. Lo que va a hacer un imperio es tratar de sustituir cualquier norma que no sea la propia y sobre todo si es una norma nacional de los países que están dentro de su círculo de influencia por la suya, sobre todo los que tienen norma propia. En el caso de Iberoamérica, las únicas dos potencias que tenían una industria militar fuerte eran Argentina y Brasil. Argentina se desarma, o sea, desarma su aparato industrial militar para adquirir este tratado, que le confiere un estatus preferencial, o sea, que Argentina no puede estar debajo en lo que es material de los demás países de Iberoamérica que le compran a Estados Unidos. Repito, Argentina desarmó su industria militar para adquirir este tratado. Este tratado es muy potente y tiene privilegios, pero hay que tener en cuenta que Argentina perdió la capacidad geopolítica de colocar su norma en el barrio, o sea, perdió la capacidad de tener norma propia y de colocarla en el barrio, o sea, perdió soberanía nacional y la capacidad de tener influencia en el barrio para pasar a formar parte de una estructura, entre comillas, imperial grande. Repito, Argentina y Brasil eran los únicos dos que tenían una industria militar potente. Ahora queda solamente Brasil en el barrio. Argentina, para poder adquirir este tratado, debió destruir su industria nacional, perdió soberanía, la capacidad de tener influencia en el barrio, de colocar producción nacional de armamento, perdió aliados locales, por ejemplo, cuando le vendió armas a Ecuador, que se encontraba en guerra con Perú, que era su aliado de siempre, y esto lo hizo para poder quedar bien con Estados Unidos, que apoyaba a Ecuador. También recibió atentados terroristas en la embajada y en la sede israelí por tomar partido en una geopolítica
alineada con Estados Unidos. Ese es el costo de tener este tratado, que es un costo enorme, porque Argentina tenía una industria militar consolidada en la década de los 30. La fábrica de aviones es de la década de los 20. Ya a finales o a mediados de los 30 ya producía en una buena escala, para que se tenga una idea de lo que se perdió. Ahora bien, otra condición de este tratado es la de delegar funciones. O sea, el imperio no solamente necesita colocar material nuevo y usado en los países asociados, el imperio también necesita delegar funciones para poder expandirse. En este caso, si Argentina realiza operaciones que van con la norma de seguridad de Estados Unidos para Iberoamérica, es recompensada con material y créditos. O sea, por ejemplo, si hay un caso de guerrilla en otro país y Argentina manda tropas o manda material, eso después conlleva a una donación o una rebaja del material futuro a comprar. O si Argentina dona o vende material rebajado a un país que está dentro del círculo de influencia de Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a colocarnos hace 15 años atrás, cuando todavía los A4 tenían cuerda para volar. Si Argentina compraba F-16 y donaba o vendía más barato esos A4 a un país, por ejemplo Uruguay, después los F-16 que compraba costaban menos, porque esos A4 estaban realizando funciones que estaban bajo la norma de seguridad de Estados Unidos. Cuando se firma este tratado, que pasó por el Congreso argentino, se estipulaba una compra de material a Estados Unidos de $1.000 millones cada 3 años, y se había aumentado en $1.000 millones lo que se refería a operaciones. O sea, se había pasado del 1,3% de piso de inversión en defensa a un 1,6%. O sea, ese 0,3% de PBI que se había aumentado era en operaciones, y esas operaciones tenían relación con la norma americana de lo que se refiere a seguridad para Iberoamérica. Entonces, luego se iba a Estados Unidos a la hora de comprar, se presentaban esas operaciones y se canjeaba por material. En lo que se refiere a lo que yo mencioné de estatus preferencial, en Iberoamérica se había dicho que no podían existir helicópteros de ataque, porque era un armamento ofensivo, y a Argentina se le venden los Cobra en el año 98, se venden los Cobra y ya se pagan. Luego de la Rúa los rechazaría para poder asumir parte de la deuda de los A4. O sea, la relación entre Estados Unidos, ¿cómo calza Reino Unido en todo esto? El Reino Unido es un aliado de Estados Unidos, pero compite en el mar. Eso lo explica el general Racana. Las relaciones entre imperios son distintas a las relaciones entre imperio y colonia. Entre dos imperios generalmente, cuando se producen roces, lo que se hace es llegar a arreglos, y estos arreglos pueden contener a terceros. O sea, un Estado asociado no le puede disputar poder a un imperio. Debe ser un imperio para poder disputarle poder a otro de su misma jerarquía. Entonces, el hecho de adquirir material chino, ruso o
de cualquiera no nos da la capacidad de disputarle poder al Reino Unido. Tenemos que tener la capacidad de producir armamento, por lo menos el armamento lanzable en nuestro país, porque antes de quedarnos sin repuestos, en el caso de un embargo, no vamos a tener ni con qué tirar. Esto nos asemeja mucho a lo que es el tordo renegrido bonaerense. El tordo renegrido bonaerense es un ave que perdió capacidades. No se sabe por qué. El tordo es incapaz de producir su propio nido, intenta hacer su nido, no puede, entonces lo que hace es parasitar el nido de otras aves, o sea, él coloca huevos en nidos ajenos y otros pájaros se hacen cargo de la cría de tordo. Cuando es grande también perdió ciertas capacidades y esto lo lleva a tener relaciones con aves depredadoras como son halcones o águilas que lo usan de alcahuete, o sea, de chico vive de otros y cuando es grande es alcahuete de aves depredadoras que muchas veces lo llevan, como se ve en la foto, en el lomo y lo tienen para que avise de otros depredadores de su mismo tipo. Entonces cuando el tordo ve a otro depredador que entra en el espacio del ave que él es alcahuete, empieza a gritar y alerta al halcón o al águila. Y claro, si el depredador que ingresa en el espacio siente al tordo, lo que hace es ir y matarlo. Es el que se recibe las agresiones de otros depredadores que andan en el barrio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ganar capacidades, dejar de ser vagos y alcahuetes, empezar a producir, sacar todas las ventajas que se puedan de este tratado sin entrar en la lógica de imperio-colonia, tampoco meterse a ser colonia de otros imperios que andan a las vueltas. Bueno, esto es todo.